protagonistas de esta gran... Firmado el documento esta madrugada hora de Colombia, acuerdo de intención para el ingreso de Colombia a la ruta de la seda. Lo que viene ahora, la evaluación es qué impacto va a tener eso en la economía colombiana, cómo nos va a tocar este acercamiento con la China. Está en Beijing, en la capital, firmó el acuerdo esta madrugada la canciller Laura Sarabia. Ministra, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa. Tardes para usted, noches, ¿no? Noches, sí, ya faltan 10 para las 8 de la noche. Aquí faltan 10 para las 7 de la mañana, sí son 13 horas de diferencia horaria. Ministra, este acto que estamos viendo, usted firmando con el canciller chino el documento de ingreso de Colombia, de adhesión a Colombia a la ruta de la seda, en la práctica, según el cálculo del gobierno colombiano, ¿qué significa esto? ¿En qué se va a traducir? Este es un documento que establece las bases para definir cómo Colombia se vincula estratégicamente a las rutas de comercio e inversión china. Podríamos decir que es el avance más importante hasta ahora en la historia del relacionamiento de Colombia y el continente asiático. Con este documento no implica compromisos legales como tal, pero sí se prevé que actúe como un catalizador de una nueva ola de inversiones y presencia empresarial china en Colombia y de productos colombianos en China. Ministra, pero eso en la práctica es, por ejemplo, la ruta de la seda. Es una milenaria manera de China de relacionarse con el mundo. Eran rutas marítimas, rutas comerciales. Se volvieron rutas de financiación. Se volvieron rutas para exportar productos chinos. ¿Qué espera Colombia que pase de aquí en adelante? Precisamente usted lo ha mencionado, yo lo podría definir en dos caminos específicos. Uno, en el mismo texto del plan de cooperación, Colombia y China se comprometen a buscar un desarrollo comercial equitativo a través de la diversificación y el incremento de comercio de bienes y servicios. Y por otro lado, buscamos llegar a proyectos específicos en 4 áreas. La primera, transición energética; la segunda, agroindustria alimentaria; la tercera es reindustrialización en el sector salud; y la cuarta, y no menos importante, innovación e inteligencia artificial. Eso es lo que de ahora en adelante empezaremos a construir y a definir estratégicamente cómo participamos en las rutas de inversión y en las rutas comerciales. Ministra, pero de China. Estos sectores que usted me menciona, inteligencia artificial, temas agroindustriales, parecerían diseñados más para que China nos venda, no para que nosotros le exportemos a China. Hoy Colombia se está abriendo al mundo y tenemos desafíos principalmente en varios sectores, y es precisamente lo que queremos avanzar y apuntarle esto. De acuerdo y paralelamente a este documento que fue firmado, como ustedes lo mencionan, también hay otros acuerdos. Entre los anuncios más destacados está la admisibilidad del limón Tahití y el banano colombiano, y esto fue gracias a la gestión y el trabajo de la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. También hay proyectos en inteligencia artificial liderados por MinCiencia. Entonces, esto no se ha quedado simplemente en el documento o que más productos chinos lleguen a Colombia, sino la idea es apostarle y apoyar tanto a nuestro sector privado, a los microempresarios, a las grandes empresas, para que también lleguen acá, y esa es una de las grandes apuestas. Sobre ese punto, canciller, ¿hay algún compromiso del gobierno chino para abrir sus puertas y recibir productos colombianos? Claro que sí, como lo mencionaba ahorita, principalmente paralelamente a este documento, tenemos ya el ingreso o la admisibilidad, que es el término técnico, del limón Tahití y el banano colombiano. Y esa es principalmente la primera apuesta en materia agraria. Obviamente vendrán más, vendrá el camarón, vendrá la carne, entre otros que obviamente la ministra de Agricultura podrá contarles con mayor especificidad. Por ejemplo, con Estados Unidos, canciller, se firmó un tratado de libre comercio y allí estaban delimitadas las condiciones, entre otras fitosanitarias, y las condiciones en las que se dan esos intercambios comerciales. ¿Cuál va a ser el telón de fondo jurídico para garantizar esa posibilidad de exportaciones? ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, para el ingreso de esos productos agrícolas colombianos al mercado chino? ¿Cómo se ha avanzado en eso? ¿O ese va a ser el desarrollo a partir de este memorando de entendimiento?
Precisamente ese va a ser el desarrollo. Como lo mencionaba anteriormente, el documento que fue firmado es un plan de cooperación, no es un tratado comercial como está con los Estados Unidos, y es principalmente, no implica compromisos legales como tal, pero sí es un acuerdo de voluntades entre dos naciones en los cuales buscaremos como catalizador una nueva ola de inversiones y sobre todo buscar, y nos comprometimos a buscar un desarrollo comercial equitativo, y a eso es lo que vendrá paralelamente a esta firma, como ya se dieron los primeros resultados. Obviamente este es un camino que cada uno de los sectores empezará a liderar de acuerdo a sus objetivos. Sí, ministra, el presidente precisamente allá en China dijo: espero que los Estados Unidos nos siga tratando como amigos. ¿Y qué pasa si no? Colombia se está abriendo al mundo y eso significa tener conversaciones, acuerdos con todo el mundo. Hemos estado en Emiratos Árabes, hemos estado en Qatar, hemos estado en Japón, tenemos conversaciones con India. Estamos conversando hoy en China, sentando las bases de nuestro relacionamiento de tú a tú con la segunda economía más importante del mundo, y queremos seguir apostándole también a conversar con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Y es principalmente lo que estamos haciendo. Sí, pero déjeme, le insisto, porque no me contestó muy claro. Lo más probable es que Estados Unidos tome represalias contra Colombia, porque ya lo habían advertido. ¿Qué va a hacer Colombia? Yo creo que lo que estamos es expectantes de un aumento del comercio con el continente asiático. Vimos hace unos pocos días a Estados Unidos principalmente sentados con China, negociando y cada uno defendiendo los intereses de sus naciones, y hemos celebrado los acuerdos. Nosotros estamos buscando nuevas oportunidades para nuestros mercados y precisamente las guerras comerciales no tienen ganadores y los aranceles no son un tema exclusivo de Colombia. Y realmente lo que le apostamos, insistimos, lo ha mencionado el presidente Petro, nosotros queremos seguir conversando con los Estados Unidos, no solo de los temas que nos competen o nos han llevado a la mesa durante los últimos años, sino que hablemos de inversiones norteamericanas, de hablemos que más productos colombianos lleguen a los Estados Unidos, y siempre vamos a estar abiertos a esa conversación. Sí, ministra, a propósito de lo que mencionó el presidente Petro, también mencionó el cebolla y cacao. Han hablado del tema cebolla y cacao con China, que es un gran productor mundial de cebolla y cacao, cebolla especialmente. Sí, señor, fue un tema que también se tocó sobre la mesa, y le agregaría uno más, que es el café colombiano. Sí. Ese es uno de los grandes temas que se tocaron, y obviamente empezarán los equipos técnicos a revisar ya el detalle de dichos acuerdos. Y de cebolla, ministra, ¿qué hablaron? Porque nosotros, pues claro, que producimos cebolla aquí en clima frío, en Boyacá, pero China produce millones de toneladas al año de cebolla. ¿Cómo competimos? Digo, me parece un ejemplo interesante que lo mencionó el presidente Petro. Ellos son una potencia en cebolla. ¿Cómo compite Colombia en ese mercado? Creo que principalmente hemos podido mencionar varios productos que creemos que pueden tener un tipo de entrada en el continente asiático, y cada uno de los detalles, las formas y demás, obviamente le compete al sector del Ministerio de Agricultura, en los cuales estarán entablando las diferentes negociaciones. Pero creo que esta es una oportunidad, o abre un abanico de oportunidades, no solo en materia comercial, sino de inversiones en materia de infraestructura en nuestro país. Ya, pero ministra, ¿cómo se logra un desarrollo comercial equitativo a punta de exportarles ya sea café, cebolla, limón Tahití o banano, que son finalmente commodities, es decir, productos básicos sin mayor valor agregado, cuando por el contrario ellos nos mandan computadores, tabletas, carros, maquinaria, prendas de vestir y productos de altísimo valor agregado que hacen que hoy tengamos esa relación comercial en números rojos para nosotros, en números rojos además grandísimos, con un saldo negativo para Colombia de 14.000 millones de dólares? ¿Cómo van a reversar ustedes eso a punta de venderles frutas y verduras? No, creo que eso usted lo ha mencionado, y principalmente pasa por una transferencia de tecnología, de capacidades, y lo ha mencionado el presidente Petro en muchos de sus discursos, y es: nosotros queremos que nuestros jóvenes empiecen a programar, que nuestros jóvenes empiecen de inteligencia artificial, de innovación, de movilidad sostenible, y claro,
Colombia quiere apostarle a esos nuevos mercados y considera está bien, que China ministra. puede ser un data ministra, center de toda esa experiencia. sobre ese tema de inteligencia artificial, que me parece muy importante ya que usted lo menciona, ¿usted cree que Colombia es competitiva frente a China? No, yo no voy a decir que Colombia es competitiva frente a China. Yo creo que lo que puedo decir es que podemos construir un desarrollo comercial equitativo. China tiene unos valores y unos estándares que nos pueden servir a nosotros los colombianos en materia de desarrollo y competitividad. Y Colombia también tiene un potencial energético, tiene un potencial en materia agrícola que también puede entrar en el continente asiático y no deberíamos cerrar las puertas a dichas oportunidades. Hay que buscarlo, ya que usted hay lo que mencionó, trabajar. ¿qué le puede aportar Colombia en temas de inteligencia artificial a China, por ejemplo? Tenemos un potencial energético que hoy por eso tanto Emiratos Árabes como China, como otros países están apostándole a crear data center en Colombia. Creo que eso dice mucho. También la posición geopolítica de nuestro país es importante. Entonces yo no minimizaría a Colombia en materia de inteligencia artificial. Al contrario, creería que tenemos mucho potencial y por eso tanto países como Emiratos, como mismo China, en varias de sus empresas le están apostando a Colombia con inversiones bastante altas. Canciller, quiero hablar de geopolítica. Colombia, ¿qué compromisos asume al suscribir este memorando de entendimiento con China? Y hay un punto particular sobre la mesa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Taiwán y el reconocimiento de ese país? ¿Colombia mantiene la posición actual? ¿Colombia modifica sus posiciones por cuenta de la suscripción de este acuerdo? Este es un acuerdo que está establecido bajo un principio y es la libre determinación de los pueblos y la libre relacionamiento diplomático internacional, y así seguirá siendo. Así como Colombia ha tenido la libertad de poder relacionarse con China, en ningún momento aquí se vetó o se dio indicaciones específicas de cuáles deben ser las relaciones diplomáticas de nuestro país. Sí, pero el presidente Xi Jinping sí envió un mensaje en su discurso. Dijo, esperamos que América Latina respete la integridad china. ¿Eso lo interpreta Colombia como una posible instrucción para que Colombia haga lobby en nuestro continente y evitar que otros países reconozcan a Taiwán? Yo hablo de los principios que están en la Constitución política y en la libre determinación de los pueblos y específicamente de las relaciones diplomáticas. Ministra, diversos países pues han experimentado algunos problemas adhiriéndose a esta ruta de la seda. Por ejemplo, hay países que han tenido que ceder activos a China porque han caído como en una especie de trampa de deuda con ese país. Frente al endeudamiento que aparentemente tendríamos con China, ¿en qué condiciones quedamos? Y mi pregunta puntual sería si los colombianos vamos a conocer los detalles, la letra chiquitica, la letra menuda de todo lo que están firmando ustedes con China. Aquí siempre hemos trabajado sobre la transparencia y por eso incluso estamos aquí contándoles a ustedes qué es lo que está pasando en Beijing. Lo ha hecho el presidente Petro, lo ha hecho cada uno de los sectores y específicamente, insisto, aquí no se establecieron compromisos legales como tal, pero sí es un documento que va a trazar o va a sentar un marco de relacionamiento entre Colombia y China y buscar los mejores intereses para nuestro país. Eso es lo que podría decir. Hablando de intereses, vamos ministra, a construir dichos proyectos. Cuéntemelo. Hablando de intereses, esta plata, la ruta de financiamiento, que al final de cuentas es de lo que se trata la ruta de la seda, esa plata que puede prestar China, ¿a qué intereses? ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Para qué sectores, ministra? Eso depende específicamente de los proyectos que deben estar sobre la mesa y esa principalmente fue una de las, como ustedes tomando sus palabras, exigencias de Xi Jinping, y es que necesitamos proyectos de infraestructura sobre la mesa para empezar a trabajar y que esto principalmente no quede en un papel más. Sí, pero ministra, estoy relacionando, Víctor, perdóneme, que al gobierno colombiano no le gustan las 4G, que son las manos privadas en la construcción de vías. ¿China podría ser la salida para construir carreteras en Colombia, para desarrollo de infraestructura?
El desarrollo de infraestructura siempre va a pasar tanto por el sector privado como de la cooperación entre estados para desarrollar diferentes proyectos, y esta puede ser una posibilidad más, como lo serán el sector privado y las diferentes normativas que tiene nuestro país. Ministra, el gobierno del presidente Petro ha hablado de la posibilidad de tener una especie de tren transoceánico que conecte el Pacífico con el Atlántico para tener como una especie de alternativa al Canal de Panamá. ¿Eso está aquí firmado? ¿Una iniciativa de esas dimensiones podría desarrollarse con China en el marco de esta ruta de la seda? Aquí se habla en términos generales de desarrollar infraestructura ferroviaria. No hay proyectos específicos, porque entenderá que cada proyecto debe tener unos estudios, cada proyecto tiene que tener unas viabilidades, pero obviamente la apuesta por las redes ferroviarias del país es una apuesta del presidente Petro, y avanzaremos en una movilidad sostenible y una movilidad en materia renovable y apostándole a la transición energética. A propósito, el tren del que habló el presidente Petro en el discurso ayer, ministra, ¿usted sabe a qué se refería? Creo que es a conectar principalmente toda América Latina, y es un proyecto que ha venido avanzando, y que no solo en Panamá, que ya hay una parte que va a conectar con la frontera con Costa Rica, sino varios de los países están avanzando en actualizar y sobre todo innovar en las redes ferroviarias, y Colombia no se puede quedar atrás. Sí. ¿Y qué ruta sería? Porque el presidente efectivamente habló de redes férreas y de una conexión interoceánica. Ese tren es, ¿qué ruta? La verdad, yo no quisiera caer en las imprecisiones de los detalles. Creo que le dejaré esto a mi compañera de gabinete, la ministra de Transporte. Vale. Sí. Ministra, si Estados Unidos pusiera como condición para mantener las actuales condiciones arancelarias para Colombia, que nuestro país desista de pertenecer a la ruta de la seda, ¿Colombia aceptaría esa condición? Creo que estamos expectantes del aumento del comercio con el continente asiático. Los aranceles no son un tema exclusivo de Colombia, y lo que puedo mencionar es que llevamos varios días viendo a las dos grandes economías sentadas en Ginebra, negociando y celebramos dichos acuerdos establecidos. Las guerras comerciales no tienen ganadores ni pueden generar imposiciones. Hoy estamos hablando con la segunda economía más grande del mundo, y queremos seguir hablando con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Claro, lo único que determinaré. Lo otro es hablar sobre suposiciones. Se lo pregunto porque usted conoce muy bien el caso de Panamá. Panamá tuvo que retirarse del acuerdo de la ruta de la seda por presión directa de Estados Unidos. Llegó el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente Trump empezó a hablar de la posibilidad de recuperar el canal de Panamá, y el gobierno panameño tuvo que recular. ¿Colombia ha planteado la posibilidad de que tenga que estar en ese mismo escenario? Nosotros no hemos tenido esa conversación con los Estados Unidos, y como usted entenderá, el manejo de las relaciones exteriores necesita prudencia y diplomacia, y cada una de esas conversaciones se llevarán con un diálogo franco, un relacionamiento de tú a tú, y sobre todo con la honestidad sobre la mesa. Y si llegara a existir esa conversación, pues es una conversación que tendremos con los Estados Unidos. Vale. No puedo determinar cuál puede ser el resultado. Ese será un desarrollo si se llegara a dar dicha conversación, pero hoy hablar de una suposición. Es la muy diplomática canciller de Colombia, la escuchan ustedes, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia. Ministra, ya que la tengo en la línea, quisiera hacerle una última pregunta sobre Pepe Mujica. Sí. Sobre Pepe Mujica, a quien usted conoció, cuya muerte los coge a ustedes en China. ¿Qué recuerdos tiene usted de Pepe Mujica? Creo que Pepe Mujica deja un legado para América Latina, un legado en el cual debemos construir nación todos juntos. Creo que el recuerdo más enfático es cuando regañó a los presidentes de América Latina por no conversar tanto como deberían conversar, y les hizo un llamado a que deberían estar más unidos y no solo encontrarse en eventos protocolarios. Vale, ministra, le agradezco estos minutos la explicación para Colombia sobre el acuerdo firmado esta mañana con el gobierno de la China. Ministra, gracias, le deseo un feliz noche allí en Beijing. Muchísimas gracias a Néstor y a todos los que estaban en la mesa. Feliz día. Gracias a usted, la canciller